Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en el panorama político argentino, Claro. complejo panorama político argentino, tratando de entender no solo su presente, sino también los posibles caminos hacia el futuro. Sí, sí, y para esto vamos a bucear en un conjunto de fuentes que exploran una idea Ujú. realmente intrigante, Yes. el poder de las narrativas de sentido común, cómo Exacto. se construyen y cómo a veces se manipulan para influir en la opinión pública. Claro, y lo interesante es que estas fuentes no se quedan en la teoría. No, Nos presentan ejemplos históricos y contemporáneos, totalmente. algunos realmente sorprendentes que nos ayudan a comprender cómo estas narrativas moldean nuestra percepción de la realidad. Es fascinante, ¿verdad? Porque lo que aprendemos en esta inmersión no solo aplica a Argentina, Claro. sino que nos permite entender cómo estas fuerzas influyen en nuestras decisiones en cualquier parte del mundo. Empecemos por una de las fuentes que más me llamó la atención, eh, el peronismo, una propuesta de renovación. El autor plantea un desafío crucial para el peronismo actual. Necesita volver a sus principios fundamentales para ofrecer una alternativa sólida al gobierno de derecha actual. Lo que me parece interesante de este argumento es que no se trata de una simple crítica nostálgica. Ujú. El autor analiza cómo el peronismo históricamente impulsó el crecimiento económico y la industrialización sin depender del endeudamiento externo, Claro. y plantea que la clave para revitalizar el movimiento está en reconectar con esa capacidad de desarrollo autónomo. Exactamente. Y para lograrlo, el autor propone 5 puntos clave. El primero es justamente volver a la doctrina histórica, a esos principios que hicieron del peronismo una fuerza política tan influyente. Y aquí es donde entra el segundo punto, un proyecto integral de crecimiento, industrialización y desarrollo del conocimiento. Ah, El autor critica la idea de que el debate político se reduce a una simple dicotomía entre partidos más o menos distributivos. claro. Se necesita una visión a largo plazo que apueste por el desarrollo del país en todas sus dimensiones. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva al tercer punto que se centra en la justicia social, pero ojo, no la entiende como un concepto abstracto, sino como la base para construir una sociedad más cohesionada, donde las personas se sientan parte de un proyecto colectivo. Un punto clave, sobre todo si consideramos la creciente fermentación social que estamos viviendo no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Ujú. El autor advierte sobre el peligro de la balcanización, un término que se refiere a la división de una sociedad en grupos cada vez más pequeños y enfrentados entre sí, Claro. y argumenta que el gobierno actual con sus políticas está fomentando esa fermentación. Para contrarrestar esta tendencia, el autor propone como cuarto punto que al peronismo presente una alternativa clara y viable, que se diferencie tanto del gradualismo del gobierno anterior como del shock propuesto por la derecha actual. ¿Y qué implica esa alternativa? Bueno, según el autor, la clave está en ofrecer soluciones que no impliquen un sacrificio desmedido para la población. Ajá. Habla de acelerar el proceso de transformación, pero sin dolor. Un desafío enorme, sin duda. Sin duda. Y finalmente, el quinto punto que propone el autor es llevar este debate al espacio público, confrontar sus sedes con las del gobierno actual Mm. y convencer al electorado de que existe una alternativa mejor. Es decir, el peronismo necesita comunicar su visión de manera efectiva utilizando todas las herramientas a su disposición, desde los medios tradicionales hasta las redes sociales. Y hablando de redes sociales, nuestra siguiente fuente, cómo nos manipulan la percepción.pdf, nos lleva a un análisis fascinante sobre cómo se manipula el sentido común precisamente a través de los medios y las redes. Empecemos por lo básico. El texto parte de una definición simple de sentido común que encontramos en Wikipedia. Ah. La capacidad de valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas, pero inmediatamente desafía esta definición. Exacto, y plantea una idea que nos invita a reflexionar el sentido común. A menudo es moldeado por quienes están en el poder, especialmente a través de los medios de comunicación. Y para ilustrar este punto, nos presenta un ejemplo histórico que me dejó pensando. ¿Cómo cambió la percepción de quién ganó la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos? Es increíble cómo una narrativa puede moldear la percepción de un evento histórico tan importante. Totalmente. Para entender esto mejor, nos apoyamos en la guerra, la narrativa y el sentido común. Este texto nos proporciona una cronología detallada de la guerra y descripciones vívidas que realmente te transportan a esa época. Lo interesante es que al principio las encuestas en Estados Unidos mostraban que la mayoría de los ciudadanos creían que la Unión Soviética había sido la gran vencedora de la guerra, lo cual, si consideramos el enorme sacrificio del pueblo soviético y su papel crucial en la derrota del nazismo, tiene mucho sentido. Claro. Pero con el tiempo, esta percepción comenzó a cambiar.
Y aquí es donde entra en juego el poder de Hollywood. Exactamente. La industria cinematográfica estadounidense, con sus películas y programas de televisión, comenzó a construir una narrativa de la guerra centrada en el heroísmo estadounidense, minimizando el papel de la Unión Soviética. Y esta narrativa, repetida una y otra vez, se fue infiltrando en el sentido común de la sociedad estadounidense, lo que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto nuestra percepción de la realidad está moldeada por las historias que nos cuentan? Una pregunta que cobra aún más relevancia cuando la conectamos con la situación actual en Argentina. Totalmente. Nuestras fuentes, manipulación mediática y opinión pública, y cómo nos manipulan la percepción.pdf, trazan paralelismos inquietantes entre la manipulación de la narrativa de la Segunda Guerra Mundial y lo que está sucediendo en nuestro país hoy en día. Exacto. El gobierno de derecha ha logrado instalar la idea de que sus duras políticas económicas son necesarias a pesar del aumento de la pobreza y el sufrimiento, como lo han hecho, utilizando tácticas similares a las empleadas en la construcción de la narrativa de la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Repetición constante de mensajes, simplificación de la realidad y en algunos casos la difusión de noticias falsas. Y las redes sociales, con su capacidad de viralizar información, amplifican este fenómeno. Se crean cámaras de eco, donde la gente solo se encuentra con información que confirma sus creencias persistentes, sin importar si son verdaderas o falsas. Lo que es particularmente preocupante es la desinformación que se propaga a través de las redes sociales. Se culpa al Estado en abstracto de todos los males, en lugar de analizar las responsabilidades de las distintas administraciones, y se utiliza el concepto de libertad como una pantalla para justificar políticas que en realidad perjudican a la mayoría de la población. ¿Cómo nos manipulan la percepción.pdf? Cita a Dostoyevsky. La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia situación si nos hacen creer que somos libres mientras nos quitan derechos y oportunidades. ¿Realmente somos libres? Es una pregunta que nos interpela a todos. Sin duda. Y que nos lleva de vuelta a la propuesta del autor del peronismo. Una propuesta de renovación. Él argumenta que si el peronismo no logra ofrecer una alternativa convincente a esta manipulación, corre el riesgo de volverse irrelevante. Y esa alternativa, según el autor, debe ser capaz de contrarrestar la manipulación del sentido común que están llevando a cabo la derecha y los medios de comunicación que la apoyan. Exacto, necesita ser una propuesta que inspire, que genere esperanza, que muestre un camino diferente al del ajuste y el sufrimiento que muchos argentinos están viviendo. Un camino que, como decíamos antes, recupera los logros del peronismo histórico, pero adaptado a las realidades del siglo XXI, como nos manipulan la percepción.pdf, no recuerda esos logros: la creación de industrias, la mejora de la infraestructura, el desarrollo de empresas públicas, todo sin endeudamiento externo y con una población educada e integrada a un proyecto nacional. Logros que parecen haber quedado en el olvido, reemplazados por una visión cortoplacista que se limita a discutir medidas distributivas, y el autor lanza una advertencia: si el peronismo no se renueva, si no ofrece una alternativa que seduzca al electorado, corre el riesgo de convertirse en un partido irrelevante como la UCR, fragmentada y sin un proyecto claro. La comparación con la UCR es fuerte, un partido que alguna vez fue una fuerza política importante, pero que hoy parece haber perdido su rumbo. El autor utiliza una metáfora shakespeariana para describir el dilema del peronismo: ser o no ser, ser un movimiento político con una visión transformadora o simplemente desaparecer en la intrascendencia. Una decisión crucial que el peronismo debe tomar, y para tomarla necesita comprender la profundidad de la crisis que atraviesa Argentina. Cómo nos manipulan la percepción.pdf nos ofrece un panorama desolador: 26 millones de personas bajo la línea de pobreza, 8 millones en la indigencia, una economía destruida. Y a pesar de todo esto, el gobierno actual goza de una aprobación popular considerable. Es paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobierno que está llevando a cabo un ajuste tan brutal tenga el apoyo de la gente? El autor argumenta que la respuesta está en la manipulación del sentido común. La gente ha sido convencida a través de los medios y las redes sociales de que este ajuste es necesario, que no hay otra alternativa. Se ha creado una narrativa en la que el Estado es el culpable de todos los males y la solución es achicarlo, reducir su intervención en la economía. Una narrativa que ignora las responsabilidades de las distintas administraciones y que beneficia a un pequeño grupo de privilegiados. Exactamente. Y frente a esta situación, el autor hace un llamado a la acción. El peronismo no puede quedarse de brazos cruzados, debe presentar una alternativa que responda a las necesidades del pueblo, que ofrezca un camino diferente al del dolor y el sufrimiento. Una alternativa que recupere la esencia de la doctrina peronista, pero que a la vez sea capaz de adaptarse a las realidades del siglo XXI. Una alternativa que se base en el crecimiento, la industrialización, el conocimiento y la justicia social. Una alternativa que devuelva la esperanza a un pueblo que se encuentra desilusionado y sin rumbo. Para construir esta alternativa,
El peronismo debe comenzar por escuchar al pueblo, comprender sus necesidades y sus anhelos. Debe salir a la calle, recorrer los barrios, hablar con la gente, recuperar el contacto con las bases que le dieron origen. Debe dejar de lado las disputas internas y unirse en torno a un proyecto común que realmente represente los intereses del pueblo argentino. Y debe ser capaz de comunicar su mensaje de manera clara y contundente, utilizando todos los medios a su alcance, volver a ser el movimiento político que supo representar los intereses de los trabajadores y de los más necesitados. Como nos manipulan la percepción.pdf, nos deja con una pregunta crucial. ¿Por qué la propuesta del peronismo no ha logrado seducir al electorado? Que a pesar de la crisis, muchos argentinos siguen apoyando al gobierno actual. Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Tal vez la respuesta esté en la falta de una comunicación efectiva, en la incapacidad de conectar con las emociones del pueblo. O tal vez se deba a que el peronismo no ha sabido ofrecer una alternativa que se perciba como realmente diferente a la propuesta del gobierno actual. Sea cual sea la razón, el peronismo necesita encontrar una respuesta a esta pregunta si quiere volver a ser una fuerza política relevante en Argentina. Y esa respuesta debe basarse en una propuesta que sea capaz de generar esperanza, de movilizar a la gente, de convencerla de que un futuro mejor es posible. Un futuro donde la justicia social, el desarrollo económico y la dignidad del pueblo argentino sean los pilares fundamentales. Y es justamente ahí donde el peronismo necesita recuperar la capacidad de construir narrativas poderosas que conecten con las emociones y las aspiraciones del pueblo, narrativas que no se limiten a refutar las mentiras del gobierno, sino que ofrezcan una visión alternativa, un horizonte de esperanza. El peronismo. Una propuesta de renovación menciona la importancia del debate público. El peronismo debe ser capaz de llevar su mensaje a los medios de comunicación, de confrontar las ideas de la derecha con argumentos sólidos y convincentes. Y no se trata solo de hablar en los canales de televisión o en las radios tradicionales, sino de utilizar todas las herramientas disponibles, incluyendo las redes sociales. Las redes sociales, a pesar de ser utilizadas para la manipulación, también pueden ser un espacio para la construcción de nuevas narrativas, para la difusión de ideas que desafíen el sentido común impuesto por el poder. Claro, el peronismo necesita aprender a utilizar las redes sociales de manera estratégica, creando contenido que sea atractivo, que genere debate, que llegue a las nuevas generaciones. Y para eso es fundamental escuchar a los jóvenes, comprender sus inquietudes, sus formas de comunicarse, sus lenguajes. El peronismo no puede seguir hablando con el lenguaje del pasado, necesita renovarse, adaptarse a los nuevos tiempos, conectar con las nuevas generaciones. Y esa renovación debe ser profunda, debe ir más allá de los slogans y las frases hechas, debe ser una renovación que parta de la esencia de la doctrina peronista, pero que a la vez sea capaz de incorporar las nuevas ideas, las nuevas demandas, las nuevas realidades. Un peronismo del siglo XXI que sea capaz de dar respuesta a los desafíos de un mundo en constante transformación. Exactamente. Un peronismo que vuelva a ser la voz de los que no tienen voz, que defienda los intereses de los trabajadores, de los más vulnerables, de los que han sido excluidos por el sistema. Un peronismo que sea capaz de construir una Argentina más justa, más igualitaria, más solidaria. En definitiva, un peronismo que esté a la altura del legado de Perón y de Evita. Y para cerrar este apasionante recorrido por las fuentes, volvamos a la pregunta que nos dejó. ¿Cómo nos manipulan la percepción.pdf? Si las narrativas son tan poderosas, ¿cómo podemos evaluar críticamente la información que consumimos y tomar decisiones informadas? Es una pregunta fundamental que nos interpela a todos como ciudadanos, como consumidores de información, como actores políticos, en un mundo saturado de información donde la verdad y la mentira se mezclan constantemente. Es crucial desarrollar un pensamiento crítico, una capacidad de análisis que nos permita discernir lo real de lo ficticio. Totalmente de acuerdo. Debemos aprender a cuestionar las fuentes, a contrastar la información, a buscar diferentes perspectivas. No podemos dejarnos llevar por la corriente, por lo que nos dicen los medios de comunicación o las redes sociales. La construcción de una sociedad más justa y democrática depende en gran medida de nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de formarnos una opinión propia, de no dejarnos manipular por las narrativas del poder. Es un desafío enorme, pero creo que también es una oportunidad para construir un futuro mejor, un futuro donde la información sea una herramienta de liberación y no de control. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.